El Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas el proyecto de reforma a la justicia. Es un tema de toda la semana, junto con el de la deuda. La reforma de la justicia fue el caballito de batalla con el que Alberto presentó sus intenciones de gobierno al asumir la presidencia y que se vio postergado por la urgencia de la pandemia. Sin embargo, la reforma judicial aparece en escena con la intención de ampliar la Corte Suprema y dividirla en salas. Más que una idea de Alberto, es un viejo proyecto del kirchnerismo que ahora asoma en esta instancia, entonces, entre la convivencia política y los intereses entre Alberto y Cristina. Podríamos ubicar, por un lado, el mini gabinete de confianza de Alberto, conformado por Gustavo Vélez, Marcela Lozardo, que es la ministra de Justicia, y Vilma Ibarra, que se la escucha últimamente bastante en los medios, la secretaria Legal y Técnica, y encargados entre ellos, junto con el presidente, de la redacción del grueso de la reforma. Pero por otro lado está aquel interés de la vicepresidenta con la Corte Suprema. Sea como sea, la dupla presidencial estuvo en conversaciones para que esto comience a avanzar como parte de la gestión de gobierno pospandemia e ingrese en el Senado. En el Senado, donde cuentan con una mayoría que los habilitaría a tener un primer paso más firme en el gobierno. Ya estamos con todo el equipo para el análisis de toda la información que se dio en el día y las proyecciones que se van a tener también en la semana. Por supuesto, vamos a avanzar en línea con lo que veníamos mencionando, ¿no? Esta idea de Alberto Fernández de empezar a tener una impronta de su gobierno pospandemia, no solamente dirigir la parte sanitaria, sino también aquellas ideas que al menos pudo esbozar el 1 de marzo cuando inauguró las sesiones en el Congreso Nacional y que después todo se vio tapado. Como que nunca comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, empieza ahora, después de la gestión de la pandemia, a tener otro tinte político en algún punto. Una reunión muy importante en el día de hoy, en el que se empieza también a vislumbrar una especie de intención política, ¿no, Gise? Así es, Diana. Viste que hablamos siempre y el albertismo. ¿Cuándo va a aparecer el albertismo? Es una pregunta que es muy común, que le hacemos a todos los analistas políticos, porque la realidad es que el peronismo nos tiene acostumbrados a que no existen dos cabezas, no puede haber dos líderes. Y cuando los hay, siempre uno termina fagocitándose al otro. Bueno, me das pie ahora, porque si hoy vamos a hablar de la reforma, lo que veníamos mencionando en la venta, ¿no? Alberto Fernández es un hombre de derecho, es un abogado que es profesor de la universidad y demás, entonces se presenta con la idea de una reforma judicial de la mano de Gustavo Vélez, que no es precisamente un kirchnerista, Gise, sí. Y de repente también aparece la reforma de la Corte Suprema, que nos venía comentando ayer también Nicolás, ¿no? Como estas cosas de convivencia bifronte del poder, claro, que vos decís que no puede existir. No, porque, a ver, Alberto en campaña había dicho que había que hacer una reforma de la justicia, pero no de la Corte Suprema. Entonces, lo que aparece es esto, aparece también una Cristina Kirchner que en silencio avanza con el poder. Cuando decimos, para que la gente entienda, ¿no? El presidente Alberto Fernández es como una rareza en la Argentina, porque es un presidente que llegó al poder sin votos, que llegó al poder sin construcción partidaria propia y sin poder territorial. ¿Qué significa eso? Bueno, no tiene un partido, no tiene militantes que, por ejemplo, cuiden las urnas para que no haya fraude cuando hay una elección. No tiene... bueno, o salir a hacer campaña. Sí, claro, no tiene caja propia. Cuando se dice caja propia, por ejemplo, es cuando vos tenés una red de dirigentes de tu riñón como intendentes que tienen la intendencia y tienen caja y que pueden hacer política. Y cuando digo caja me refiero a las comidas que se reparten. Sí, bueno, sí. Alberto no tiene nada de eso. Y en política es muy difícil mantenerse, llegar. Sabemos que llegó por política. Ahora, por Cristina. Si Cristina decide dentro de 4 años no apoyarlo a Alberto Fernández, sino concentrarse en un proyecto propio, como muchos
analistas dicen que está haciendo, que es La el de la Cámpora. Cámpora con Axel Kicillof o Máximo Kirchner, ¿qué pasaría con Alberto, que se queda sin todo eso? Sería como un presidente rengo, el pato rengo que se dice cuando un presidente no tiene la reelección. Bueno, él no tiene ni siquiera estructura propia. Hasta ahora no lo hizo porque la pandemia no lo dejó. Pero la realidad, Diana, es que tampoco él quiere construir el albertismo. No quiere problemas con Cristina. Y además siente que él es como el garante hoy del Frente de Todos, en donde además del kirchnerismo también está el masismo y está el peronismo. Claro. Entonces él siente que es el garante. Lo que pasa que en esta Y circunstancia... juega lo que más sabe jugar, el articulador. Claro, pero en esta circunstancia se convirtió en un presidente que tiene poder administrativo, pero que no está teniendo poder político real. Bueno, en su entorno consideran que eso tiene que empezar a cambiar. Sí, ya Santiago Cafiero en varias oportunidades impulsó esa vía, pero hoy se concretó una reunión. Hoy se concretó una Gise. reunión, pero fue organizada por segundas líneas, es decir, por gente de su entorno que tiene cargos de secretarios o de asesores. Él les dijo que sí por guiño, pero no quiere ni que se hable de albertismo y todo el tiempo dicen que no es una línea interna. Para que tengas una idea, está organizada por el Chino Navarro, Emilio Pérsico, Gabriel Fuchs, todos son secretarios de algo Pero del no es gobierno. menor, también manejan No la menor. calle. Exactamente, porque también está Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, que tienen poder territorial, que es lo que no tiene Alberto, porque son dirigentes de organizaciones sociales en donde tienen ese poder de manejo de calle y de militantes. Hubo una reunión por videoconferencia en tiempos de coronavirus, eran 35 dirigentes, también participaron figuras, me contaron, del espectáculo, intelectuales como María Seoane, la cultura. María Seoane, la cultura, Osvaldo Santoro, el actor, Pedro Saborido, el periodista Martín Rodríguez, conocido por las redes como Tinta y Limón. Y la idea es hacer política, dijeron. Aunque ellos no les gusta esto de red de contención para el presidente por lo que se viene. Se viene un momento de discusión Claro. en el Congreso por muchos temas, muchos reforma temas. judicial, como decís, moratoria, evitar el desgaste de propios y extraños, tener esa red para que salgan. Ellos dicen que en realidad ellos lo que quieren es hacer política, contener a esos dirigentes y que se viene una segunda reunión de 60 personas. Te la quería preguntar para después. Dale. Déjame algún dato para el final porque lo quiero incorporar a Dale. nuestro análisis a Ricardo Rubier, que es analista político y es titular de Ricardo Rubier y Asociados. Ricardo, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, de nada, al contrario. Nos comentaba recién Gisela acerca de esta reunión de 30, 35 personas con intenciones de empezar en algún punto a hacer política y salir a defender la gestión de Alberto Fernández como presidente y como figura máxima de todo el gobierno nacional. ¿Esto podría analizarse como una intención de que empieza el albertismo, aunque no le quieran decir albertismo? Bueno, ustedes recién lo dijeron, lo señaló Giselle, coincido con su diagnóstico. Digamos, en principio no hay ninguna intención de parte del presidente o no muestra intención de constituirse como un jefe político de una fracción dentro del Frente de Todos. Distintas razones pueden abonar o pueden sostener esta decisión del presidente, pero los espacios políticos deben ser llenados y de algún modo el Frente de Todos llega al gobierno con un cierto desequilibrio interno. Y esta situación de desequilibrio interno es observado sobre todo por los colaboradores del presidente, que empiezan a reunirse y tratar de hacer política, no contra Cristina Fernández de Kirchner o contra otra agrupación, sino más bien reforzar un gobierno que tiene que atravesar, un presidente que tiene que atravesar tres desafíos muy importantes. Uno, que es la pandemia; dos, que es la deuda externa; y tres, que es la recesión. Claro. Son situaciones muy difíciles, muy complejas, donde es evidente que en cualquier fuerza política en el mundo, frente a esos desafíos,
hay diferentes opiniones. Es muy fácil que haya diferencia de opiniones, muy fácil. Más en un frente que se constituyó hace poco tiempo y que llega al gobierno en una suerte de sumatoria destinada a vencer a Macri. Hecho que se concretó, se logró, pero ahora hay que gobernar y entonces en el gobierno se requiere que el gobierno tenga bastante homogeneidad de criterio, de concepción, destinado a llevar adelante el enfrentamiento de estos tres grandes desafíos que yo mencioné recién. Ricardo, entonces vos crees que en algún punto salen a buscar terreno y a fortalecer terreno que no se identifica específicamente con el kirchnerismo, la vicepresidenta, la cámpora y demás, como para terminar de nuclear y contener a todos y que ninguno se vaya descarriado a buscar otros rumbos? Es importante que si es un frente, las distintas voces del frente se hagan sentir. Porque en política aquellos que se callan durante un tiempo terminan apareciendo de la peor manera. Claro. Entonces es mejor que en el frente de todos haya debate, discusiones, distintas opiniones. El presidente, por lo que señalé antes, parece que no tiene intención de generar el albertismo. Pero sí hay un grupo de dirigentes políticos alrededor de él que entienden que es necesario reforzar todavía más, empoderar más al gobierno. No frente a la interna solamente, sino frente a la sociedad. Claro, para contener. Me gustaría, Ricardo, que escuchemos a Giselle, que nos debía el dato. Esta fue la primera reunión, pero va a haber una segunda, Giselle. Sí, va a haber una segunda. Gente. Sí, me contaron que la idea es que llegue a 60 personas y que sea bien federal. Posiblemente se sumen ahí algunos gobernadores, ministros, intendentes, como por ejemplo Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, también el gobernador de Santa Fe Perotti, el de Tucumán Mansur. Bueno, Rossi, ¿no? Ministro que salió, viniendo del palo kirchnerista, salió hace poco a decir, bueno, banquemos la gestión del presidente. Pero la pregunta que yo le quiero hacer a Ricardo, ¿cómo estás, Ricardo? Es, ¿puede, Alberto no quiere, lo están haciendo sus dirigentes, pero puede un presidente, teniendo en cuenta la historia del peronismo, donde nunca hubo lugar para dos líderes, para dos cabezas, mantenerse en el poder sin tener esta estructura propia, con una presidenta que sí la tiene, ¿no? Que tiene todo, vicepresidenta, perdón? Bueno, es indudable que la relación entre el presidente y la vicepresidenta, entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es el punto nodal de este frente, es el punto crítico de este frente. Esto no quiere decir, en mi opinión, que hay que aventurar una especie de guerra interna. Yo no la veo, por lo menos, y me parece que la relación entre los dos es algo todavía bastante inaccesible para la mayoría de nosotros. Me parece que, tomando en cuenta lo que vos comentaste al principio, sobre el tema de lo que cada uno aportaba al frente y la imprescindibilidad de los votos de Cristina, yo te agregaría, a lo que vos dijiste, agregaría que también es imprescindible Alberto, claro. Porque en ese esquema es imprescindible alguien que tenga la capacidad de diálogo y la permeabilidad que tiene Alberto Fernández respecto a sectores que son claramente antikirchneristas. Claro. Ricardo, me gustaría que también avancemos con el tema de la... Parte de los factores de poder, perdón. A ver, me gustaría que avancemos con el tema del análisis de la reforma, que acá lo tenemos a Nicolás Luca también para el tema. ¿Qué tal? Buenas noches. A veces da la sensación que Alberto Fernández quisiera ir por un lado y el cristinismo más puro aprovecha y mete lo suyo, ¿no? O sea, Alberto Fernández en campaña y aún antes de soñar con ser candidato, creía que había que reformar la justicia. De hecho, es uno de sus principales amigos de la carrera política ha sido Gustavo Beris, que impulsó lo mismo en el 2003-2004.
Pero él, incluso fuera de campaña, estaba en contra de la reforma de la Corte. Y de golpe nos encontramos que pareciera que le dicen, así que querés reformar la justicia, bueno, toma, también te metemos, ya que vemos si podemos ampliar o no la Corte. ¿Se puede gobernar así? ¿Hasta qué punto puede resistir un presidente que ante cada idea que él tiene aparece alguien y le dice, bueno, está bien, pero si querés sacarlo tenés que agregarle esto? Yo creo... Vuelvo a lo que dije antes de los 3 grandes desafíos que tiene el gobierno. A mí me parece que los problemas son tan graves y tan grandes que superan las posibilidades de disidencia o de contradicción que puedan tener los funcionarios, los gobernantes y demás. Me da la impresión que en última instancia es cuestión de discutir y llegar a acuerdos para poder enfrentar estos 3 desafíos. En esa discusión, en ese debate, va a haber contradicciones, Y indudablemente lo importante acá es poder llegar a acuerdos. Una cosa que no debemos olvidar es mirar cómo se está desempeñando el Congreso. Porque, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se está produciendo acuerdos dentro del bloque peronista, o el bloque de todos, más allá de lo que podamos ver inclusive en el propio Ejecutivo. O sea que parece que la política que hay en el Congreso, y sobre todo en la Cámara de Diputados, es una política de acuerdo más profunda, que está logrando más éxito, de la que puede por ahí encabezar las 2 principales figuras del gobierno, que son Alberto y Cristina. Ricardo, sin embargo, yo me apoyo, voy un poco más ahí adentro en lo que planteó Gisela en un principio y después Nicolás, ¿no? Hay una especie de doble liderazgo del gobierno que a veces se puede llegar a contraponer intereses. ¿Usted no ve que empieza a haber una especie de doble comando? No, lo que puede haber, sí, sin ser ingenuo en política, no la discusión sobre el liderazgo, porque el liderazgo es indiscutido de que una porción del peronismo es liderado por Cristina Fernández de Kirchner. De esto no hay duda. No, una base. La pelea o la discusión, y vuelvo a repetir lo que dije antes, yo no conozco en detalle la magnitud de la pelea, no la conozco. Pero sí conozco o creo conocer de política, la puja va a estar necesariamente alrededor de la conducción, no del liderazgo. Claro. ¿Y la conducción quién la tiene? La conducción, hasta ahora que lo que estamos viendo es que la conducción la tiene el presidente de la Nación. Bien. A mí no me consta, porque no me consta, y a la mayoría no le consta, saber exactamente lo que se decide, qué porción es de Alberto Fernández y qué porción es de la vicepresidenta. Se supone que se gobierna en base a acuerdos. Bien, Facu. Rubier, y en esa construcción o en ese posible surgimiento del albertismo, ¿qué papel juegan los ministros? Que quizás es, al ser más administrativo, si se quiere, el presidente de la Nación, puede ser el lugar donde se siente más cómodo. ¿Se puede apoyar en sus ministros o darle un rol más activo quizás a los ministros Alberto Fernández para ir construyendo también su espacio, su poder? Las características de la crisis son tan profundas que acá rinden examen todos. El presidente, la vicepresidenta y el gabinete. El gabinete está sometido a prueba también. Y tiene que mostrar de que puede jugar en cancha embarrada. Es decir, que tiene condiciones para enfrentar los 3 desafíos que señalé antes. ¿Y están todos a la altura?
¿O puede haber un recambio? Hay ministros de los cuales, perdón, hay ministros de los que se conoce poco. Yo recuerdo en el gabinete de Tri que terminaron el mandato y mucha gente, cuando uno medía la encuesta, el nombre de los ministros ni sabían 4 años después cómo se llamaba. También depende de la función que tenga. Pero acá, más que una evaluación, yo no estoy en condiciones todavía de hacer una evaluación. Lo que digo, empleando la metáfora futbolística, que acá no se necesita jugadores demasiado finos para jugar, sino se necesita jugadores que en el medio campo sepan poner la pierna. O sea, quiero decir, un gabinete de alta densidad, no de baja densidad, de alta densidad. Y ese gabinete está sometido a prueba. Me la dejas picando, Ricardo. ¿Ese gabinete de alta densidad requiere cambios? Lo ideal en un gobierno es que no haga los cambios pocos meses después de haber asumido. Pero... es un signo de debilidad. Pero... es un signo de debilidad. Ahora, no sé en la cabeza del presidente si tiene pensado algún cambio. Hay que ver cómo evalúa el presidente. Vuelvo a decir, hay personas, hay ministros que uno ni los conoce y que la gente los conoce menos todavía que uno que está en política. Se lo conoce por sus acciones, a muchos de ellos, por las comunicaciones. Claro. Una gran centralidad de la comunicación en el presidente. Cosa que creo que se está revisando porque no es lo más conveniente. Bien, Giselle. Sí, Ricardo, usted decía conduce el presidente, ¿no? Pero cuando se metió con proyectos que le llegaron del lado del kirchnerismo, como Vicentín, o con el tema de la salida de los presos, no le fue bien en el tema imagen. Él construyó una buena imagen con la pandemia, incluso con apoyo de muchos votantes del macrismo, que después lo perdió. Si ahora avala la ampliación de la Corte, que es muy difícil no pensar que lo que se está buscando es una mayoría automática como pasó con el menemismo, ¿no cree que eso lo va a debilitar más al presidente y a desgastar más ante la opinión pública? Mire, Giselle, no quiero escapar a su pregunta, ni quiero que lo tome a mal, pero vuelvo a decirle lo que le decía recién. Yo no, y usted tampoco, nadie tiene la medida exacta de Vicentín, cuánto hay de Cristina y cuánto hay de Alberto. La verdad es que no lo sé. Sinceramente no lo sé. O sea, hay punto ahí que tiene que ver con el silencio de Cristina. Claro. Bueno, es que él dijo, él no hablaba de ampliar la Corte. Él no hablaba de ampliar la Corte, por eso uno presupone que... No sé. No, tampoco Cristina, tampoco Cristina. No, Cristina no está hablando, está haciendo. Pero Cristina en su momento tampoco hablaba de ampliar, al contrario, de reducir. Ricardo... Lo que digo es que... Perdón. No, que quería seguir como para poder no dejar temas colaterales antes de despedirlo. En los últimos días surgió el video de Mario Ishi y con eso, ¿cómo se gobierna en la provincia de Buenos Aires? Más allá de la frase desafortunada que pudo tener y de todo lo que implique, sino esa modalidad de gobierno que se necesita en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y que llevan a cabo estos varones de la provincia. Me gustaría saber usted si ve alguna concreción de que esos vicios que tiene muchas veces los rincones de la provincia de Buenos Aires pueden llegar a despejarse en miras a futuro o van a seguir siendo así. Bueno, en primer lugar, el tema de la relación de la droga, digamos, y la política no es privativo de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente ocurre también en otros lugares del país. En otros lugares del país, es verdad.
Respecto a gobernar la provincia de Buenos Aires, es el territorio más difícil para gobernar. Y en el caso particular que usted me pregunta de ICI, lo que los ciudadanos esperan, lo que usted espera, lo que yo espero, lo que esperan todos los ciudadanos de a pie, es que de una vez por todas se haga justicia, se termine con esta cuestión y que los responsables de drogar a nuestros hijos o nuestros nietos paguen lo que la ley indica. Si esto no ocurre, será una nueva frustración que quedará en la memoria de una sociedad que a veces dice que se vayan todos. Sí. Y un último tema antes de despedirlo. Usted mencionaba la situación de la deuda, la recesión, la economía golpeada por la pospandemia y demás. En algún punto, Alberto, necesita saltar el tema de la deuda, terminar con la renegociación de la misma para poder empezar su gobierno en miras a futuro y en planificación. Sin duda. Yo le voy a decir algo que la va a sorprender, pero para los que estudiamos en opinión pública lo sabemos. El tema de la deuda es un tema que permanece casi indiferente para la sociedad. Es un tema gravísimo, es un tema de alta importancia, pero sin embargo la sociedad no lo considera. Claro. Sí, los otros dos temas, que son la pandemia, el temor a la muerte, el temor al contagio, y la cuestión de la economía, que ahora han entrado en contradicción los dos. O sea, hay contradicción en los políticos, los dirigentes, y nosotros también estamos en contradicción entre la defensa de la vida y la liquidación económica o el quebranto económico. Claro. En esa situación yo le diría que el gobierno, una vez que yo creo que va a firmar la deuda, se va a firmar, afortunadamente, va a llegar a un acuerdo, y después veremos las medidas que tiene pensado el gobierno, que desconocemos, salir de la recesión, lo que desconocemos. Lo que sí creo no es una buena noticia lo que le voy a dar. Me parece que vamos a convivir con el virus y con la recesión durante bastante tiempo. Y sí. Ricardo, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Antes de ir al corte quiero concluir con vos, Facu. Me resultó muy interesante lo que decía. La opinión pública no tiene el tema de la deuda como parte de su cotidiano. Y esto puede ser grave porque significa que no toman dimensión de cómo puede llegar a incidir en nuestra vida, en nuestra economía real. Las consecuencias que tiene sobre la economía real, exactamente. Y esto que decía al final es un poco lo que va a suceder. Una recesión larga, que vamos a tener que convivir con esa situación crítica, en parte por no tener acceso al financiamiento y poder lograr una rápida reactivación como en otros países, que es la famosa B que todo el mundo espera, llegar al fondo y rápidamente repuntar. Bueno, eso parece que no va a suceder en la Argentina. Sí, Nico, ¿qué querías? No, sí, agregar algo en base a lo de Facu y lo que decía recién Rubier, en cuanto a la opinión pública y la deuda. Basta recordar que en el 2002-2003 se estrenó un documental que se llamaba Deuda Eterna. Pasó sin pena ni gloria. Claro. Y fue un documental muy producido y pasó sin pena ni gloria. La gente no dimensiona que lo que debe el país nos afecta en el bolsillo de forma directa. Exacto. Vamos a seguir hablando de economía después del corte. Quédense.